este caso hacia Italia, es donde estaría viajando Cristel. Nuestro compañero Francisco León está en el aeropuerto Juan Santamaría con todos los detalles. Y fue justamente a mi espalda, en esta puerta que tenemos, donde salió el tercer extraditable de la justicia costarricense, que ahora tendrá que enfrentar los cargos por tráfico internacional de drogas en Italia. El vuelo estaba pactado para las 4:30 de la tarde, el despegue de manera oficial se dio a las 5 en punto, es decir, hace prácticamente una hora, en un vuelo que tardará aproximadamente 12 horas, porque sale de acá de Costa Rica rumbo a España. Viajaba en uno de los vuelos de Iberia, y de España realizarán también las autoridades el traslado hasta Italia, donde John Cadenas deberá de enfrentar los cargos por tráfico internacional de drogas. Hace pocos minutos, a eso de las 5:20, se retiraron de acá, de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, al menos 4 o 5 patrullas del organismo de investigación judicial que todavía custodiaban la escena y realizaban algunas diligencias ya prácticamente listas, y como lo decíamos, a las 5:20 se dio el retiro por parte de los agentes que todavía se encontraban acá en las instalaciones de la terminal aeroportuaria, fiscalizando los últimos detalles previos a lo que fue el traslado, y ahora ya todo quedará en control de las autoridades europeas, concretamente de Italia, en esta primera extradición de un costarricense a Europa, recordando que el pasado 20 de marzo, es decir, hace prácticamente mes y unos días, se dio la extradición de 2 costarricenses a suelo estadounidense, así que hoy se materializa la primera extradición de un costarricense a suelo europeo. Nuestro compañero Alan Madrid realizó la siguiente nota sobre cómo fue el traslado y otros aspectos también que resumen este día, tanto en la Reforma, acá en el aeropuerto Juan Santamaría, y todo el proceso que llevó este trámite. La vemos de inmediato. Así se concretó la extradición de Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, requerido por autoridades de Italia. El costarricense enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas. Cadenas fue trasladado desde el Centro Penal La Reforma hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría bajo un amplio dispositivo de seguridad. Hay situaciones a las cuales no nos podemos referir en el fondo, porque más allá del sujeto estamos hablando de una estructura. Aquí el cabecilla ya va para Europa, y nosotros seguiremos pues trabajando la estructura, que está totalmente activo. Al país le conviene en este momento que este tipo de personas sin duda alguna se vayan y enfrenten la justicia de otros países. Según las investigaciones, Angulo habría operado una importante estructura logística desde la zona sur para el envío de droga hacia Europa. El Ministerio Público destacó la importancia de esta nueva extradición como parte de la lucha contra el crimen organizado. Como desde un inicio lo propusimos, la idea de la extradición de nacionales surgió también porque había muchos ciudadanos extranjeros que venían, se nacionalizaban, y eso era prácticamente una garantía para ellos de vivir en un país de paz, poder todavía desde nuestro país manejar las cuestiones logísticas de narcotráfico y evitar ser extraditados. Angulo fue custodiado por agentes italianos durante el vuelo comercial hacia Europa, donde enfrentará el proceso judicial. No cabe duda que fue un día bastante movido para las autoridades costarricenses, tanto para el organismo de investigación judicial, para la Fiscalía y por supuesto para Vigilancia Aérea y las demás autoridades que ejecutan este tipo de operativos. Muy diferente, eso sí, al que vivimos el 20 de marzo anterior, como lo decía nuestro compañero Alan en la nota, pero siempre bajo todos los... Pasará entonces a manos de las autoridades italianas John Cadenas como el primer costarricense extraditado a Europa, y a la espera de que se sigan materializando extradiciones según las proyecciones también que tienen las autoridades para las próximas semanas en el país. A las 6 de la tarde con 8 minutos es la información que tenemos desde acá, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela. Bien, y cambiamos de tema, Cristel. La Comisión del Traspaso de Poderes ya dio los detalles sobre la ceremonia de ese próximo 8 de mayo en la que la presidenta electa Laura Fernández ahora sí asumirá el poder. Y justo mañana, martes, al mediodía, van a estar disponibles los boletos al público, que van a ser de forma electrónica y va a ser totalmente gratuito.
Las entradas para asistir al traspaso de poderes el próximo 8 de mayo estarán disponibles a partir del mediodía de este martes 28 de abril. Quienes deseen asistir podrán solicitar su entrada de forma gratuita a través del sitio web quickpay.com. El correo con la entrada llegará 48 horas antes de la ceremonia. El procedimiento de obtener la entrada es el mismo procedimiento de adquirir un tiquete para un concierto o para un partido de fútbol. Muchos de nosotros estamos familiarizados con ese proceso. Pones tu información de contacto, tu correo electrónico es muy importante. Después de que termines el proceso, te va a llegar un correo electrónico confirmando tu solicitud. Por otro lado, al menos 89 delegaciones diplomáticas asistirán al traspaso de poderes. Entre estas, 11 de alto nivel. Tenemos un récord histórico de jefes de Estado y jefes de gobierno. Creemos que entre 10 y 12 de ellos se van a hacer presentes y unos 8 cancilleres. Mientras tanto, Fuerza Pública realizará varias actividades para garantizar la seguridad durante el evento. En realidad tenemos seguridad 360 grados alrededor de todo el estadio y en un perímetro que abarca más de 1 kilómetro de distancia, tomando el Estadio Nacional como epicentro. Entonces la seguridad está garantizada. La Comisión de Traspaso tiene previsto que al menos 27,000 personas asistan a la ceremonia el próximo 8 de mayo. Y la restricción vehicular por número de placa no se va a aplicar en San José los próximos viernes 1 y 8 de mayo. Esto debido a que ambas fechas corresponden a jornadas no laborales en el sector público. De acuerdo con las autoridades, la suspensión de la medida responde a la disminución en la cantidad de vehículos que normalmente circulan en la ciudad cuando no hay clases ni labores en instituciones públicas. Además, al tratarse de 2 fines de semana largos consecutivos, las autoridades proyectan un aumento en los desplazamientos hacia zonas turísticas, por lo que también reforzarán la vigilancia en carretera para facilitar la movilidad y prevenir incidentes. Bueno, aparte de la suspensión que tenemos el 1 y el 8 de mayo de la restricción vehicular, tenemos que esos días son asueltos, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos cantidad de vehículos en esta zona. Ahora bien, nosotros estamos trabajando desde el 6 al 10 de mayo aproximadamente, pero los días más fuertes son el 7 y el 8. Este domingo 26 de abril entró en funcionamiento el nuevo puente peatonal en la zona de Atillo 8, así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Las autoridades indicaron que ya lo que quedan son detalles menores para finalizar con esta estructura en circunvalación. Esta obra forma parte del proyecto vial de paso elevado entre Atillo 7 y 8, el cual quedaría finalizado el próximo mes de mayo. Y este lunes inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional. ¿Cuáles pacientes deben priorizar esta vacuna? Se lo contamos en la siguiente nota. La gripe estacional suele ser vista como un padecimiento inofensivo. No obstante, provoca anualmente entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad grave, según la Organización Mundial de la Salud. Es por esto que las autoridades hacen un llamado para que personas con factores de riesgo se vacunen tras el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza esta semana. No es una enfermedad menor. Año con año incrementa las consultas, las hospitalizaciones y la presión sobre los servicios de salud, especialmente en poblaciones vulnerables como los adultos mayores, las embarazadas, los niños pequeños y quienes viven con enfermedades crónicas. Además de esto, los especialistas afirman que no es un beneficio individual, sino que también ayuda a cuidar al resto de la sociedad. Debemos protegernos como comunidad, tener inmunidad colectiva, pero la inmunidad colectiva depende de la decisión de cada uno de nosotros. Porque es que si yo me vacuno y el de al lado no. Internacional. Y el consumo de cannabis en Costa Rica aumentó un 2,2% en los últimos 7 años, de acuerdo a un estudio de la UNED, y reabre el debate sobre su regulación. A pesar de que su uso recreativo sigue prohibido, el consumo de cannabis continúa en aumento en el país. Los datos revelan que cada vez más personas han tenido contacto con esta sustancia, mientras las autoridades enfrentan un escenario complejo entre control y prevención.
Esta investigación empezó debido a un interés porque en el 2022 se presentó en el plenario legislativo un proyecto de ley para la legalización de esta droga. Sin embargo, a través del tiempo no se le siguió dando seguimiento y terminó en la comisión y de ahí no avanzó. El estudio de la UNED también evidencia que la mayoría de los casos atendidos por las autoridades están ligados al consumo personal y no al tráfico. Esto plantea cuestionamientos sobre el enfoque actual y abre la discusión sobre posibles cambios en las políticas públicas. Existe una gran criminalización de las personas consumidoras, lo que hace que a nivel social una legalización del cannabis sea vista como algo que puede ser perjudicial. Sin embargo, se logró constatar en la investigación que lejos de perjudicar, ayudaría a la persona consumidora a consumir un producto más puro. Mientras el consumo sigue creciendo, especialistas insisten en la necesidad de abrir un debate informado que incluya salud pública, seguridad y derechos humanos, en un tema que sigue generando división en el país. Y un video que circula en redes sociales genera indignación tras mostrar en apariencia el momento en que un conductor atropella a un perro en el sector de Matapalo de Quepos. Según la fundación que compartió el caso, el hecho habría ocurrido en una calle residencial y el animal, que pertenecería a una familia de la zona, falleció tras el impacto. De momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. Sin embargo, en redes sociales las personas solicitan ayuda para identificar al conductor, mientras crece la reacción de usuarios que exige investigación. Y a raíz de los problemas en la carretera Taras-La Lima señalados por la NAME de la UCR, el Consejo Municipal de Cartago llamó a rendir cuentas a las autoridades a cargo de esta obra. En la moción presentada se señala gran preocupación por las deficiencias detectadas, entre las cuales se señala mala calidad del material, riesgos en la conducción y atrasos importantes. Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes aseguró tomar en cuenta este criterio experto de la NAME y estar corrigiendo parte de los señalamientos. Una moción tiende a dirigirse al CONAVI, a la unidad ejecutora, con el objetivo de que se determine las actuaciones respecto a las observaciones que la NAME hizo con respecto al proyecto. Queremos que esta obra tenga la calidad que requiere una inversión. A la fecha, el proyecto total no ha sido recibido. Sin embargo, muchas de esas observaciones ya fueron corregidas por el contratista. Se realizaron las reparaciones o la sustitución, según correspondiera, de los elementos o las fases o las etapas que presentaban incumplimiento. Y de cara a un nuevo gobierno, el sector autobusero presentó una serie de solicitudes urgentes en transporte público a los diputados entrantes. Las rutas en abandono, personas sin servicio de transporte público y cada vez más empresas que cierran. Ese es el panorama preocupante en la movilidad costarricense que las nuevas autoridades deberán enfrentar. Por ello, la Cámara Nacional de Transportes reunió un grupo de diputados entrantes para solicitar acciones urgentes. Poniéndolos en contexto de las experiencias internacionales, casos de éxito y por qué si otros países lo han podido hacer, por qué Costa Rica no ha logrado avanzar hacia eso. Bueno, precisamente porque el punto medular en lo que han apostado los otros países es el transporte público. Las diversas bancadas señalaron la importancia de tomar medidas urgentes, pues cada vez más la movilidad en el país se vuelve difícil para los costarricenses. Que la movilidad es una problemática que afecta la vida de todos los costarricenses, particularmente en las grandes ciudades. Ya no es un monopolio exclusivo de San José, sino que en Alajuela, Heredia, Cartago. Los graves problemas que estamos teniendo de pérdida de competitividad, de calidad de vida, de salud y bueno, la pérdida de tiempo que vivimos todos los y las costarricenses cuando nos quedamos pegados todos los días en presas. Que estamos muy preocupados. Cada costarricense pierde un mes al año por las presas en la GAM y no crea, también en el Caribe costarricense con los cierres regulares que se dan sobre la Ruta 32, específicamente en el Surquí. Entre las solicitudes presentadas por el sector se encuentra la posibilidad de un subsidio y proyectos de ley para aumentar la contratación de choferes de bus. Posiblemente los ha visto, hay unos trabajos en una acera del frente de Barrio Chino en San José que está obligando a los peatones a caminar por la calle con ese riesgo, por supuesto, de pasar muy cerca de vehículos y autobuses.
La colocación de nuevos adoquines en la calle 9, en San José, hace que las personas tengan que transitar así. Por acá pasan todo tipo de vehículos y queda poco margen de movilidad. No tiene que andar corriendo, hacer sus mandados y todo, eso es un descontrol, no falta quien se caiga por ahí, ¿verdad? Entonces me parece que sería buena idea hacerlo en hora de noche, nocturno, o en días feriados que la gente no está así como pasando cada rato. Grupo Extra visitó la zona y conversó con las personas que frecuentan esta calle y afirmaron tener opiniones divididas al respecto. No me parece mal porque es un progreso, ¿verdad? Me parece bien, es un progreso lo que se está logrando. Claro que incómodo para uno. En realidad deberían organizar eso mejor, yo pienso ¿no? Como trabajar una parte y en la otra parte dejar el paso peatonal, ¿no? Para evitar problemas evitar problemas a futuro, ¿verdad? Los trabajos están a cargo de la Municipalidad de San José. La idea es que finalicen en 2 semanas y seguidamente comenzarán con la acera del frente. Y varios sectores de la capital tendrán cortes de electricidad esta semana, según lo informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Algunos de los sitios afectados este martes serán Vázquez de Coronado y Santa Bárbara. El horario será de 7 de la mañana a 4 de la tarde para que tome nota y se organice. Para el miércoles habrá cortes en Moravia y Desamparados en los mismos horarios, y el jueves los cortes serán en Escazú y Dulce Nombre de Cartago. Hablamos ahora de la toma del edificio administrativo en la Universidad de Costa Rica, que llega a su 5º día y abre el debate sobre eventuales sanciones o una posible intervención policial en medio de la protesta estudiantil. Este lunes se cumplen 5 días desde que decenas de estudiantes mantienen la toma del edificio administrativo de la Universidad de Costa Rica. La situación genera preocupación entre funcionarios e incluso algunos ya solicitaron la intervención de la fuerza pública. Ante este escenario surge la consulta sobre si eventualmente podría darse una intervención policial. Efectivamente, ante la comisión de un delito, lo que se exige o lo que se espera de las fuerzas policiales es que realicen una coordinación por deferencia institucional y por mandato constitucional y por los antecedentes de la Sala Constitucional, para que se coordinen los esfuerzos y la intervención sea, digamos, lo más respetuosa de esa institucionalidad universitaria. Sobre eventuales sanciones para los estudiantes, expertos explican que en la UCR las medidas administrativas son adaptadas por las direcciones de cada escuela o facultad a la que pertenezcan los estudiantes. La decisión correspondería a la dirección o decanatura respectiva, siempre que la conducta esté contemplada como una infracción en los reglamentos internos. Ahora, ¿existe un delito? ¿Qué tipo penal podría considerar el Ministerio Público que está infringiendo? Si es el delito de usurpación, si son daños, si eventualmente, si es agresión, si hay... las calificaciones jurídicas son provisionales. Será durante una fase investigativa. Otros expertos consultados por Grupo Extra señalan que no es posible determinar con claridad la existencia de un delito. Esto debido a que la toma del edificio se realiza de manera provisional en el contexto de una protesta social. Toda esta situación surge por el rechazo de la propuesta del gobierno de un 0% de aumento para el FES, lo que ha generado una fuerte movilización estudiantil. Costa Rica espera un incremento en los precios de bienes y servicios por todo este aumento del petróleo ante el conflicto en Oriente Medio. Aquí vamos a repasar cuáles son esas medidas que podría adoptar el próximo gobierno de Laura Fernández. El incremento en el costo de la vida va a ser uno de los nuevos retos económicos que debe enfrentar el gobierno de Laura Fernández. Costa Rica espera que la inflación pase de terreno negativo a un 2% a finales de año, por el impacto económico del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Dado que Costa Rica es una economía pequeña, pero importadora de muchos bienes y tomadora de precios, que esa es la realidad, pues vamos a tener una situación de precios interna y externa, pues uno diría diferente a la que tuvo la administración anterior. Y eso sin duda pues puede reflejarse, ¿verdad?, en lo que perciban las familias, lo que sientan a la hora de gastar y la misma confianza del consumidor. Algunas propuestas de política recomendadas es retomar la exoneración del impuesto único de los combustibles para buses, programas de asistencia para familias en pobreza, apoyo al sector agrícola ante la escasez de fertilizantes, fomentar el uso del transporte público, al igual que impulsar el teletrabajo. Yo lo que creo es que hay que proteger a la población más vulnerable y en ese caso el gobierno debería plantearse un programa de ayuda amplificado para la adquisición de alimentos en familias en condición de pobreza y vulnerabilidad económica, ¿verdad? O sea, que puedas entregarle una ayuda adicional
para poder eventualmente enfrentar esa inflación de alimentos que se va a venir. Los expertos advierten que el aumento en la inflación dependerá de la duración del conflicto, el cual ya suma 2 meses. Y en este escenario, ¿qué es lo que pueden hacer las familias costarricenses para reducir el impacto en su economía? Veamos algunas recomendaciones. Las familias costarricenses son las más sensibles a aumentos en la inflación, ya que se reduce el poder adquisitivo de las personas, mientras que los salarios se mantienen iguales. Pero esto no quiere decir que para los hogares no va a existir un efecto en sus bolsillos o un efecto en la reducción de los ingresos producto a que probablemente tendrá que desembolsar más a la hora de comprar el combustible, a la hora de pagar el transporte público o bien incluso adquirir bienes agrícolas u otros materiales que producto de este conflicto mostrarán un aumento en el nivel de precios. Los expertos sugieren reducir el consumo de combustibles con un mayor uso del transporte público o viajes compartidos entre compañeros en el recorrido hacia el trabajo o los centros de estudio. De igual forma, es importante realizar los ajustes necesarios en el presupuesto familiar para priorizar los rubros esenciales en el gasto como la alimentación. También en la medida en que exploremos y logremos conseguir con nuestros empleadores mayores opciones para teletrabajar, trabajar desde la casa y no tener que gastar dinero en movilizarnos desde la casa al trabajo. Para el mes de mayo se espera un alza en los combustibles que ronda entre los 82 y 134 colones. Qué rápido va esto. Ya esta semana, Cristel, empezará mayo. Y en este mes entrarán a regir nuevos precios en los combustibles, se lo adelanto, más altos. Así es, Jorge, pero más allá de los aumentos o rebajas, surge una pregunta clave y es, ¿qué es lo que realmente pagamos cada vez que llenamos el tanque? Hoy le explicamos cómo se compone ese precio y a dónde va su dinero. Durante la primera semana de mayo entrarán a regir los nuevos precios de los combustibles aprobados por la RECEP, pero ¿sabe realmente qué está pagando cada vez que llena el tanque? El precio por litro no corresponde solo al combustible, está compuesto por varios factores, entre ellos el margen que reciben las estaciones de servicio por cada litro vendido. Ese margen ronda el 9% del precio total. Por ejemplo, en el caso de la gasolina super, esto equivale a unos 56 colones por litro del precio actual, dinero que forma parte del monto final que paga el consumidor y que corresponde a la ganancia de la gasolina. En Costa Rica utilizamos un esquema que es de precio al consumidor o tarifa como servicio regulado. Lo que se asegura es que lo que reciben cada uno de los integrantes de la cadena de valor cubra los costos completos para que no haya especulación o no haya sobreprecios al consumidor final. La estructura de precios la define la autoridad reguladora y busca que el costo del combustible sea transparente, pero para fijarlo se consideran factores como el precio internacional del petróleo, los costos de importación y el tipo de cambio. El litro de diésel o el litro de gasolina cuesta lo mismo en la gasolinera de Los Yoses que en la gasolinera de Golfito. Y para lograr eso tenemos que hacer ahí un poquito de interacción numérica, de cálculos para poder compensar esas diferencias de costo que hay, por ejemplo, en el flete. Además, el precio incluye otros costos como el transporte, la operación del sistema y ajustes regulatorios. Todo esto es lo que finalmente define lo que usted paga por cada litro de combustible. Y al menos 119 nombramientos de puestos administrativos en la Asamblea Legislativa no siguieron los protocolos. Esto se da después de una auditoría interna publicada recientemente. Una auditoría interna de la Asamblea Legislativa realizada en septiembre de 2025 y emitida el 16 de abril de este año determinó que el Congreso incumplió criterios que rigen el empleo público en puestos administrativos y de confianza. Según la auditoría, se realizaron al menos 119 nombramientos interinos en puestos de carrera entre marzo de 2023 y septiembre de 2025, sin aplicar pruebas técnicas o de conocimientos. Entonces estamos ante una serie de falencias muy graves, muy importantes, y yo creo que estos errores se corregirán con la nueva administración de la Asamblea Legislativa. La diputada Vanessa de Paul Castro, vicepresidenta del Directorio Legislativo, aseguró que, aunque no conoce a fondo el informe, los nombramientos deben seguir los protocolos establecidos. Pienso que cualquier tipo de nombramiento evidentemente tiene que ser ajustado a derecho, ajustado a las normativas correspondientes. Bueno, lo que es
sugeriría para este nuevo directorio, que va a ser completamente del oficialismo, es acatar esas sugerencias que está haciendo la auditoría, acatar esas denuncias. Grupo Extra solicitó la versión de la Gerencia General de la Asamblea Legislativa, pero indicaron que no brindarán declaraciones al respecto. Como lo adelantábamos ahora hace unos minutos, Cristel, hoy no hubo quórum en el Congreso de la República por falta de 19 diputados. No sesionaron y, por ende, no vieron el expediente sobre la denuncia de acoso sexual de Fabricio Alvarado. Ahí se encuentra nuestro compañero Byron Agüero con todos los detalles desde la Asamblea Legislativa. 25.400, el número de expediente que no pudieron votar los diputados de la Asamblea Legislativa este lunes, porque así como ustedes lo indicaban, los diputados este lunes no tuvieron quórum por la ausencia de 19 diputados. Lo que pretendían ver era analizar el expediente que investiga una denuncia, una presunta denuncia de acoso sexual, de hostigamiento sexual del diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, contra Marolín Azofeifa, la exdiputada de este mismo partido de Nueva República. Y hubo muchas reacciones, por supuesto, esto generó muchas reacciones, disconformidad. De hecho, podemos escuchar en primer lugar qué dice doña Marolín Azofeifa sobre el tema cuando a las 2:45 de la tarde se enteró que no había quórum para sesionar de forma ordinaria, y entonces Marolín reacciona junto a diputadas que la acompañaron, abogados y demás. Escuchemos primero lo que dice doña Marolín Azofeifa sobre esto. La vergüenza no debe estar del lado mío, la vergüenza tiene que estar del lado de él y de todos esos hombres que hacen actos que no son de recibo para nosotras las mujeres. Y yo les agradezco por poder transmitir este mensaje a muchas mujeres que se puedan levantar la voz para no seguir callando y no seguir sintiendo vergüenza, porque la vergüenza no puede estar más del lado de nosotras. Lo que nos indicaban fuera de cámara es que Marolín venía de Turrialba, duraron 6 horas en llegar aquí a Asamblea Legislativa, para nada porque no hubo quórum. Sobre esto, ¿qué dice el abogado de doña Marolín, David Delgado, que también se hizo presente? Escuchemos a don David Delgado. Estoy convencido de que la mayoría del Pleno de la Asamblea Legislativa tenía un convencimiento ético y moral para votar a favor de esta sanción en contra del diputado, y es que esto no termina aquí. Lo más importante ahora es que el Poder Judicial sea el espacio donde podamos demostrar efectivamente todas estas conductas delictivas, porque ya ahora estamos hablando de un delito, de varios delitos. Por supuesto, hoy fue la penúltima sesión ordinaria que iban a tener los diputados, y esto generó tanto para las personas, para el público y para los diputados una imagen lamentable, y la reacción de las diputadas como Joana Obando la podemos escuchar a continuación. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo reaccionó ante esta situación, la falta de quórum el día de hoy? Una vez más, el Estado costarricense les dice, no les creo. El Estado costarricense les dice, vamos a dejar impune. Ese es el mensaje que se está comunicando desde el primer poder de la República. Es una vergüenza. Por su parte, la diputada de Frente Amplio, Rocío Alfaro, tuvo unos términos más fuertes para referirse a esta situación. La escuchamos a continuación también a doña Rocío Alfaro. No solo se está evidenciando una red de cuidado de un depredador sexual, sino que además están irrespetando incluso el testimonio de la señora presidenta electa. Ella lo dijo, ella sufrió también acoso por esta persona y ni siquiera esa consideración tuvo su fracción. Prefirieron pagar un favor político y hoy, avergonzar a este primer poder de la República. Yo creo que ella debería de considerarlo, doña Laura, a quienes está colocando, y si no están utilizando a su gobierno como una mampara para cuidarle la impunidad a una cantidad de delincuentes, incluido entre ellos un delincuente sexual como es Fabricio Alvarado. La diputada del Partido Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, tuvo unos términos un poco más nobles a referirse a esta situación. La escuchamos a continuación y la denuncia que ella hace, que ella pide también a las mujeres que no se queden calladas ante este tipo de denuncias de hostigamiento sexual. Ya vivimos los 4 años más violentos en materia de violencia hacia nosotras las mujeres, y vean el legado que estamos dejando. Yo a la presidenta Laura Fernández le hago un llamado como mujer a que realmente tome hoy las acciones concretas y precisas con respecto a cómo va a tratar este tipo de casos.
Y por último, en este pequeño foro que hicieron las diputadas que están actualmente en la Asamblea Legislativa, así como doña Marolín y su denuncia a los abogados, habló la diputada independiente Katia Cambronero, que de la misma forma volvió con unos términos más fuertes y recriminando también al Ejecutivo, recriminando a los diputados oficialistas sobre esta situación y que no hubiese quórum el día de hoy. No vamos a permitir que nos callen, porque no vamos a permitir que nos sigan violentando y no vamos a permitir que mujeres encubran a acosadores. Eso es lo más triste y creo que es la elección más dolorosa del día de hoy para las mujeres que siempre luchamos, que hay mujeres que de alguna forma conspiran a favor de los mismos acosadores sexuales. Les reitero que se trató del expediente 25.400 que no pudo ser tratado por falta de quórum en la Asamblea Legislativa y ante esto el plenario se refirió y mandó un comunicado que les leo. En virtud de que el asunto se encuentra en el orden del día del plenario legislativo, en primer lugar del capítulo del régimen interno puede ser conocido en la sesión ordinaria de mañana, con el fin de evitar una omisión legislativa y que sea resuelto conforme al marco reglamentario que le aplica. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría mañana debería verse este expediente 25.400, sin embargo también existe el rumor de que tampoco haya quórum el día de mañana, último día que los diputados tendrán sesión ordinaria antes del cambio de diputados este próximo 1 de mayo. Entonces, el expediente de investigación al diputado Fabricio Alvarado por una supuesta denuncia de hostigamiento sexual quedará en manos de las autoridades judiciales, específicamente el Poder Judicial, cuando el diputado ya pierda su fuero, porque ya el cambio de diputados ya no le permitiría tener esta inmunidad por la cual estaría siendo protegido en este momento para... Francisco León estuvo en el aeropuerto Juan Santamaría con todo el tema del tercer extraditado de nuestro país. Tiene que ser el recorrido de vuelta para venir a las instalaciones y va a pasar por la General Cañas, donde se va a hacer cambios, se van a eliminar las casetillas de peaje. Esto va a traer algunas consecuencias por las noches. Así es, estos trabajos inician a partir de hoy y nuestro compañero tiene más información desde allá, General Cañas. Será en cuestión de 2 horas con 18 minutos cuando den inicio las labores de manera oficial por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para demoler la estación de peaje que se encuentra justamente a mi espalda, con la imagen totalmente en vivo de mi compañero Miguel Benavides a las 6 de la tarde con 42 minutos. Esas serán las estaciones que va a demoler el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, recordando que los peajes fueron suspendidos desde el pasado 1 de septiembre del 2025. No se cobran, por eso el tráfico ha mejorado un poco en este sector de la autopista General Cañas. No se cobra acá, tampoco en Naranjo, pero lo más importante, conductores, mucha atención. A partir de las 9 de la noche, el cierre vial será en el sentido San José Alajuela, desde el cruce de la cervecería, en este sector donde estamos muy cerca ubicados, y estará cerrado evidentemente hasta después de acá de esta estación de peaje. ¿Por cuánto será el cierre? 5 días a partir de hoy, pero en el siguiente horario, de 9 de la noche a 5 de la mañana cada día. Es decir, las autoridades van a trabajar por un periodo aproximado de 9 horas, entre las 9 de la noche, mañana a las 5 de la mañana abrirán nuevamente el paso, y así lo harán tanto mañana, el miércoles, el jueves y también el viernes. Hay un aspecto a tomar en cuenta, y es que el sentido Alajuela-San José no se verá afectado, no habrá cierres en el sector de Alajuela-San José, así que en horas de la madrugada este sector estará totalmente habilitado y el único cierre será desde la cervecería hasta unos metros después de esta caseta del peaje donde estamos ubicados a esta hora. Y ya lo saben, conductores, muy atentos. A partir de las 9 de la noche se empezarán estos trabajos acá en la General Cañas, a la altura de la estación de peaje, y por supuesto que le estaremos dando seguimiento porque podría generar bastante tráfico en ese momento, en horas de la noche. La ruta alterna será la del Río Segundo, que tendrán que tomar todos los conductores, autobuses y demás, para tomarlo en cuenta a partir de las 9 de la noche durante toda esta semana y hasta las 5 de la mañana. Esto es importante, además, si tienen que hacer algún vuelo o algún familiar, tiene que ir al aeropuerto, tómenlo en cuenta porque esto podría tener, por supuesto, retrasos, tendrán que irse por la ruta alterna. Cambiamos de provincia, ¿te parece? De Alajuela vamos a irnos a Cartago, porque hay personas que dejan basura en terrenos abiertos y ahí a la orilla de la calle. Y mientras que la Municipalidad de Cartago ya tiene mapeados puntos estratégicos donde esto ocurre, los vecinos esperan una resolución definitiva.
La contaminación se apoderó de este terreno en Cartago. Desde cajas, botellas, una lavadora y hasta un inodoro. Hay personas que no lo piensan dos veces y tiran sus desechos a la orilla de la radial hacia la provincia. Por si fuera poco, avanzamos un poco más y tenemos este panorama. Para las personas de la zona llega a ser molesto y piden una solución definitiva. La gente no puede hacer eso porque para eso hay basureros y la municipalidad son personas que ellos se ponen a limpiar las cosas. La municipalidad tiene ingresos bastantes porque es una municipalidad donde se manejan muchos millones por los ingresos, debiera de tener más vigilancia. En la municipalidad de Cartago saben que esto no es nuevo, incluso ya han limpiado los terrenos en varias ocasiones. Hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborarnos en ese sentido, tanto como a no depositar residuos en la vía pública, como a colaborarnos a denunciarlos, ¿verdad? Hacemos un trabajo fuerte con lo que es la policía municipal desde el centro de monitoreo. Ellos están siempre presentes de esto y de ser sorprendidos pues enfrentarían un proceso judicial. El ayuntamiento pide a la población buscar los programas de reciclaje y recolección para así tener un mejor control de los desechos. Y el menor herido por impacto de bala en Liberia continúa delicado en el hospital. Las autoridades médicas han explicado por qué una herida de bala puede ser más grave en un niño que en un adulto y lo dicen en la siguiente nota. El menor de apenas 3 años que resultó herido por un impacto de bala en Liberia, Guanacaste, se mantiene bajo atención especializada en el Hospital Nacional de Niños, tras ser trasladado en un operativo médico de alta complejidad. Hoy, el menor lucha por su recuperación, mientras que en este mismo hecho, su padre, un hombre de 23 años, perdió la vida. Se le sometió a un procedimiento quirúrgico en el Hospital de Liberia, bastante exitoso, y todavía no podemos cantar victoria, todavía su condición es bastante delicada, pero dentro de lo que cabe, por ahora está estable. Pero ¿por qué una herida de bala es mucho más delicada en un niño que en un adulto? ¿Qué factores hacen que el tiempo de respuesta sea tan limitado en estos casos? Los niños ocupamos rápidamente de transfusiones de sangre y de otros componentes porque su sangre pierde la capacidad de coagular muy tempranamente con este tipo de lesiones. Usualmente las lesiones, por lo menos lo que estamos viendo actualmente, no son por calibres pequeños, sino por calibres grandes de muy alta velocidad. El menor deberá someterse a varios procedimientos quirúrgicos a lo largo de esta semana. De acuerdo con el cuerpo médico, su evolución ha sido favorable y continúa avanzando, aunque su condición sigue siendo delicada y bajo estricta vigilancia. Por su parte, la Fuerza Pública detuvo a 3 personas que figuran como sospechosas de estar vinculadas con este caso: 2 costarricenses de apellidos Barrantes y Cruz y un nicaragüense de apellido Chávez. 6:48 en Extra Noticias. Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Allí un camión cisterna volcó, colisionó contra un automóvil en la vía pública y en total se reportaron 4 personas afectadas. Ven ustedes las imágenes, 2 ocupantes del vehículo liviano y 2 del camión pesado. Los ocupantes del cisterna quedaron atrapados, por lo que fue necesaria la intervención de rescatistas para su liberación. En lugar se confirma que es una colisión de un vehículo pesado con un vehículo liviano, del cual se atienden 2 pacientes, hombres de una edad aproximada a los 40 años, los cuales se trasladan en una condición urgente al Hospital San Rafael de Alajuela. Aparentemente, luego de que en apariencia algunos sujetos en moto lanzan un líquido a los vehículos que llevan ventanas abiertas. Según los relatos, los hechos habrían ocurrido en Tibás y San Pablo de Heredia, donde las víctimas aseguran haber sentido un fuerte ardor en el rostro y los ojos después del contacto con esa sustancia. Es importante decir que estos casos son preliminares, no han sido confirmados por las autoridades. Sin embargo, los usuarios piden extremar las precauciones mientras surgen dudas sobre si se trataría de un intento de bajonazo o una acción delictiva aislada. Aquí lo importante es conducir con las ventanas cerradas. Agentes encubiertos realizaron compras controladas de droga como parte de la investigación contra alias Pioja.
4 compras controladas de droga formaron parte de la investigación contra un hombre de apellido Rodríguez conocido como Pioja. En el caso Imperio, 2 agentes de la Policía de Control de Drogas operaron de forma encubierta en un hotel capitalino, donde presuntamente se comercializaba crack y marihuana. Referente a una venta de drogas en San José Centro, Hotel Fortuna. En su momento era uno de las principales ventas de droga de San José. Las autoridades ya tenían identificado el hotel como un punto activo de microtráfico, según la declaración del oficial de la PCD. 2 habitaciones eran utilizadas específicamente para la distribución de estupefacientes. Era parte de la organización de un sujeto conocido como Pioja, que tiene su centro de operaciones principalmente en el sector de Atillo. Tras cada compra, la evidencia fue debidamente identificada, sellada y remitida al proceso judicial. El sitio operaba como un punto de constante movilización de consumidores con ingresos y salidas frecuentes. No, final de esta edición, nos vemos mañana con mucha más y recordarles la invitación a las 9 de la noche, mesa de análisis con Gaby Muñoz. No me lo voy a perder, el tema de hoy, no se lo pierda. Si usted es papá de adolescente, preste atención, redes sociales para menores de 14 años. Tema para las 9 de la noche y nosotros estaremos de nuevo mañana 6 de la tarde en punto. Que descanse, feliz noche. Buenas noches.